materia. Bueno, mi nombre es Mónica Acevedo, estoy muy contenta de estar acá. Yo soy profesora de literatura, soy escritora también, pero tuve otro título que me enorgulleció muchísimo hace varios años, que fue que tuve el honor de dirigir la tesis del pregrado de nuestra autora Lina Rojas, y pues estoy tan emocionada de estar aquí presentando este libro. Siempre supe que Lina iba a volar alto, siempre supe que la pasión por los libros y la pasión sobre todo por la literatura infantil, por enseñar, por transmitir, por analizar, era una pasión diferente a todo. Tuve también el honor de prologar el libro, lo cual me hizo muy feliz. Y en ese prólogo, pues precisamente menciono que yo noté dos cualidades que me di cuenta que no eran normales, sobre todo en mis estudiantes de ese entonces del pregrado en literatura. Era ese amor por los libros, primero, por la lectura, y segundo, ese interés porque a las demás personas les interese la lectura, que eso tampoco es normal. Así que, Lina, qué orgullo estar acá presentando este maravilloso libro. Más que escribir, más que hacer un libro, pues lo más importante es que existan lectores. Yo insisto en que sin lectores no existe la literatura, es letra muerta, ¿no? Lo he dicho en varios de mis libros, no sirve para nada, es como lo que no existiera. Entonces, si no formamos lectores desde el día cero de los niños, pues la literatura va a desaparecer. Otro momento muy importante en la carrera de Lina fue haber escogido, cuando apenas estaba terminando su carrera de literata, escribir una tesis en literatura infantil y juvenil. También lo menciono en el prólogo. En esa época, las personas que nos atrevíamos a escribir sobre literatura infantil y juvenil éramos bichos raros, ¿no? Como que, ¿eso es qué es lo que están haciendo? ¿Eso es literatura? Pero bueno, Lina desafió esa creencia y aquí la tienen. Así que, bueno, qué delicia, Lina, bienvenida. Y quiero darle las gracias a la universidad, a la editorial, por esta linda edición, porque realmente creo que se logró una edición muy bonita, y bueno, por el apoyo permanente. Así que bienvenida, Lina. Gracias, El micrófono ya ¿Esto funciona? Muchas gracias por la introducción. Sobre lo de bichos raros, además, algo que es difícil es que además de bichos raros esto es literatura y esto se puede aplicar teoría, que es como una de las grandes preguntas. Y cuando empezó a escribir un poco este libro, esa era una de mis metas personales, que no tenían que ver necesariamente con el libro, y era entregar rigor académico al tiempo que entregar algo amable al lector que se enfrenta a este libro de formar lectores. Entonces, me quedó sonando mucho esas dos preguntas, el bicho raro y esto es literatura. Bueno, y es que ya estamos viendo definitivamente lo más interesante de este momento que estamos presenciando aquí con Lina, es que este es un libro esencial, es un libro fundamental, porque yo estoy segura de que cada uno de ustedes, papá, mamá, abuelo, abuela, profesor, profesora, tío, tía, qué sé yo, está pensando en cómo ganar esa batalla, cómo tratar de que los niños, las niñas, les guste la lectura y que de repente prefieran el libro a una pantalla. Eso es como de los momentos más complejos y las cosas más difíciles de hacer. ¿Cómo vender esto tan raro que es este aparato, ¿no? ¿Cómo hacer para vender un libro? Entonces, pues, enhorabuena, se necesitaba este libro, es un libro fundamental. Yo quisiera, Lina, antes de que entremos a hablar del libro, que nos hables un poquito de tu trayectoria como mediadora de lectura. Voy a contarles algo que medio cuento un poco en los últimos capítulos, cuando hablo de la adolescencia, sobre mi historia como mediadora de lectura, y es que
yo creo que yo empecé como mediadora de lectura en la adolescencia. Y es que en la adolescencia llegó a mi vida el internet, porque en ese momento les llegó el internet a todo el mundo. Y en el internet encontré otros lectores y dejé de sentirme el bicho raro. Y me di cuenta que uno sí podía hablar de libros con otros y ahí empezó esa curiosidad de mover la lectura a través de actividades que tuviesen que ver con la lectura, no la excusa de una actividad por una actividad, sino poder hablar de libros con otros era posible. En la universidad tuve muchísimas oportunidades de hacer diferentes momentos, pero creo que porque el pregrado de literatura lo permitía. Y después llegué a la docencia, porque allá aterrizamos muchos literatos, ¿no? Como que la pregunta de los padres, ¿y qué vas a hacer cuando estudias literatura, profesor? Como si fuese algo malo, pero luego uno se da cuenta como que realmente es un camino muy lindo, y llegué a ser profesora de adolescentes, cuando 50 sombras de Grey estaba de moda, que además era un momento muy difícil para la lectura juvenil, porque empieza entonces la pregunta de si uno puede ofrecerle lecturas porque sí a cualquier costo, que es un reto que uno vive cada vez que viene a la feria del libro, ¿no? Se llenan muchos stands de libros mainstream y uno se pregunta, ¿esto es lo que quiere ofrecer realmente un sello editorial? Pero luego uno también cruza esa barrera, ¿no? Del académico cruza la barrera y se da cuenta como, sí, aquí también hay literatura y es otras formas de mostrar. Entonces uno empieza a caminar, bueno, uno, digo yo, empieza a caminar por diferentes espacios de la lectura con otros lectores y creo que por ahí fue. Recientemente en la biblioteca con los pequeñitos fue como el gran momento, porque era ser mediadora 24/7 y era comer, dormir, soñar, como mostrarle al lector otra cosa. Y creo que por ahí va el camino de la mediación de lectura y está muy rico, interesante, y ahora hay aquí presentes personas que no leen y que están antojados de comprar este libro porque me conocen, y esta es otra forma de hacer mediación de lectura, y es como un poco uno llevar, vamos a hacer esta analogía, ¿no? De uno llevar el evangelio, de uno ser también como todo el tiempo esa persona insistente en lo que uno cree, y yo creo en la lectura. Bueno, eso es lo más interesante y definitivamente lo que vemos en sembrar lectores. Yo quisiera que nos hablaras un poquito del libro. Primero, háblanos como de la estructura del libro, pero también quisiera que al mismo tiempo nos expliques un poco esta linda metáfora de la siembra, ¿no? Porque me parece que es una metáfora riquísima y fuertísima. En literatura siempre hemos tenido este gran tópico de sembrar el jardín como casi que el momento perfecto desde el alma humana, ¿no? Entonces quisiera que nos hablaras de la estructura del libro y un poco de esta metáfora. Bueno, quiero decirles que cuando a mí me propusieron pensarnos este libro, yo estaba enamorada de hablar, de que el título fuera El Jardín Secreto, porque quería que fuera inspirado en una obra de literatura infantil grande. Y mi editora me dijo, está bueno, pero ese no puede ser el título. Entonces, fue como, yo quiero construir el jardín secreto, y eso fue como, bueno, pongamos este puño acá y empecemos a soltar. Y cuando nos sentamos a conversar de qué era lo que necesitábamos, yo decía como, es que quien se va a formar como mediador de lectura tiene que aprender sobre tipologías, tiene que aprender sobre géneros literarios, tiene que aprender, o sea, yo quería meterle un pregrado de literatura al libro, pero al mismo tiempo decía como, pero es que no es lo mismo el mediador de lectura que tiene un bebé de 2 meses en casa al mediador de lectura que tiene un adolescente y está sufriendo cómo compartirle esto. Entonces yo decía como, no puedo hablar de las dos cosas al tiempo y no puedo
hacer como 2 secciones del libro porque eso no es coherente. Entonces empecé con Cabrejo, que es como donde creo que la mayoría deberíamos empezar. Cabrejo es columna vertebral en este caso y empecemos en la gestación. Empecé a escribir sobre el proceso de gestación y fue muy bonito porque en paralelo que empecé a escribirlo, me enteré que iba a ser tía, entonces yo estaba pensando en que necesito una madre gestante en este momento. Cuando terminé el capítulo, luego me enteré que iba a volver a ser tía, entonces fue como, aquí tengo que hacer la prueba. Entonces mandé ese capítulo un poco camuflajeado a esta otra madre, y ahí me di cuenta que necesitábamos empezar a meter las tipologías y de a poquitos empezar a darnos cuenta que el lector va creciendo y que la complejidad de lo que un mediador va teniendo tiene que ir ampliándose. Entonces, claro, el instinto inicial es comprar muchos libros, pero luego se tiene que afinar ese instinto porque asimismo va a empezar el niño a ser bombardeado por tantas cosas que hay en el día a día, ¿no? Entonces va a estar bombardeado por lo que hay en el jardín, y luego en el colegio, el televisor, las ganas o no de tener un celular propio, quiere un computador, las modas que van llegando. Entonces el lector, el lector de este libro, que es el mediador, tiene que ir aprendiendo pues, a pescar en río revuelto. Y esa era como un poquito la intención de ir agregándole de a poquitos todo lo que yo quería de un pregrado de literatura, meterle como de aprendiendo sobre esto, de haciendo esto al mismo tiempo. Y en paralelo, con la editora, decíamos que qué bueno sería también dejar la posibilidad de salirnos de la teoría y empezar con la práctica. Entonces, por eso hay estas actividades cada tanto de veías esta actividad, porque uno tiene la gana de, no quiero que mi hijo tenga pantallas. 24 horas con un niño son muchas horas. 365 días con un niño son muchos días. Y yo creo que todo padre se va a aburrir en algún momento de las mismas 3 ideas que se le ocurren por su propia cuenta. Como, sí, ya hice todo. ¿Cómo más evito que no vea una pantalla? ¿Cómo más evito eso? ¿Cómo más procuro un espacio de lectura? Entonces, aquí hay algunas actividades. Y mi esperanza es que, y creo que es lo que me pasaba a mí, es que entre más actividades yo voy leyendo de otros, más se me ocurren las mías propias. Entonces, mi esperanza es que el mediador que lea este libro empiece a encontrar herramientas para él crear sus propias lecturas, sus propias actividades, para construir más espacios de lectura en casa. Pues básicamente lo que ustedes acaban de oír es que es genial la estructura porque ella arranca desde la gestación y poco a poco va avanzando. Entonces les va a dar herramientas a padres, madres, mediadores de lectura de qué hacer para que un bebé que está todavía en el vientre de su madre les interese por la lectura, por absurdo que suene. Luego poco a poco va a ir avanzando y ella nos da esas herramientas a medida que van creciendo, porque claramente no podemos, no es lo mismo un adolescente, como tú lo dices, que un niño. Y además es muy práctico el libro, porque nos propone actividades, ¿no? A las personas que estén interesadas en mediar. Entonces la estructura, pues me parece que es fundamental. Y además es esta idea que me pareció fenomenal y solo se le pudo haber ocurrido a Lina, que es esa semillita germinando un poquito, creciendo otro poquito y va creciendo y va creciendo y ese interés lector pues va creciendo. Bueno, no se me ocurre solo a mí, es decir, esto fue una conversación de casi 2 años de ir y venir con Josefina, que es quien alumbró este libro realmente, y José, entonces nos quedamos pensando como si queremos construir ese jardín, y luego dijimos como que no solamente lo queremos construir metafóricamente, sino literalmente. Y ella me dijo, no te preocupes, luego miramos cómo metemos la metáfora. Tú empiezas a escribir. Y yo como, porque no era solamente la metáfora. Y ahí fue cuando en algún momento, pues yo dije como, es que esa es la metáfora. El construir este libro ha sido construir ese jardín. Entonces, por eso el ejercicio de la semilla hasta
tener un jardín lleno, que además queda muy bien expuesto en las ilustraciones y que queda expuesto de una manera no literal, que la ilustradora se imaginó ese jardín pero con estrellas. Y fue muy bonito porque es también esa misma construcción y ese jardín se le amplía al final de las ilustraciones con un jardín inmenso lleno de estrellas que son flores. Sí, es espectacular la metáfora. Lina, hay un tema que es la pregunta del millón y es la pregunta más difícil de todas. No somos nosotros los que nos lo hemos hecho. La humanidad siempre está inconforme con su sociedad del momento, ¿no? A ver, Platón se quejó terriblemente de la lectoescritura, ¿no? Platón decía, esto es la embarrada, el que sepamos leer y escribir se acabó con el mundo. Es decir, ya gravísimo porque se va a acabar la conversación, se va a acabar, ¿no? Luego cuando viene una revolución grandísima que fue la imprenta, también tenemos un momento muy grave, es decir, que la palabra, que la tradición oral se ponga por escrito y que todo el mundo la conozca es gravísimo. Y siempre hemos tenido algo incómodo, algo que nos molesta frente a algo que nos parece eventualmente importante, como nos está pasando y como le pasa a Lina, y pues para proponer, ¿no?, este libro. Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, en uno de sus libros de ensayos cita a Paul Valéry y hace una cita que uno cuando empieza a leer la cita dice, es una cita también de un ensayo de Paul Valéry en el que dice, es que hoy en día los muchachos viven pegados a ese aparato, qué cosa tan absurda, no me acuerdo cómo era la cita, pero era algo así, como es que viven pegados a eso, qué cosa tan ridícula, y entonces ya no hay, y va uno a mirar la cita de Paul Valéry, ¿cómo así que aquí aparato? Obviamente uno inmediatamente está pensando en el celular, ¿no? Y resulta que él estaba incómodo con el radio, era la época del radio y era el momento en el que, ¿no?, estamos ganándole la batalla. Entonces, la pregunta que yo creo que todos aquí tienen para hacerte y que tratas, yo sé que no tienes la varita mágica, pero haces lo posible por responder en el libro, es ¿cómo hacemos para ganar la batalla a esta inmediatez que nos están dando, por ejemplo, las redes sociales y las pantallas? A ver, yo quiero decir que yo perdí la batalla. Yo soy adicta al celular. Estoy un poco curada de la adicción a las redes sociales, pero no al scroll. Esto de ver videos por horas es un vicio y hay que reconocer eso, hay que reconocer como esa palabra, y es que es un vicio, es algo que nos da satisfacción inmediata y al cerebro le encanta la satisfacción inmediata. Y leer es un esfuerzo, y leer es un esfuerzo tanto físico como mental. Y digo esto a pesar de que uno no puede separar el cuerpo de la mente. Y creo que esa es otra de las cosas que uno necesita entonces empezar. Uno, reconocer que el cuerpo y la mente son uno y que es un vicio y que hay que esforzarse. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno se tiene que esforzar es, y yo lo veía todo el tiempo con niños de 5 años, los niños no tienen hoy en día tono muscular para sentarse 20 minutos a leer, porque el cuerpo se les cansa y entonces empiezan a sentarse así, y quien puede leer así sentada y quien pone atención a clase, al que te esté leyendo un cuento, a lo que sea. Entonces, el esfuerzo también tiene que ser justamente, y por eso el libro habla desde la gestación, y es desde el momento más pequeño que podamos, toca empezar a cambiar nuestra actitud, entonces a ponernos un poquito más difícil o más fácil, más bien, a ponernos más fácil que leamos. Entonces ahí digo, pues si te duermes a leer, pues me leas en la cama. O sea, hay que hacer esas pequeñas cosas. Si te distraes y quieres leer y te distraes con Instagram, pues nada, saca el celular de la habitación y quédate sin el celular. Ponérnosla difícil es la única manera de esforzarnos en lograr evitar la inmediatez, o si no vamos a seguir cayendo ahí. Y lo digo desde el conocimiento físico de que es que a mí me cuesta dejar el celular en otra habitación, pero es porque está tan bien diseñado todo para que no quieras hacerlo. Y creo que, y lo digo con tranquilidad y con preocupación, o sea, a mí me preocupa mucho que hayan profesores defendiendo a capa y espada, y profesores universitarios, el uso constante de herramientas digitales, profesores en colegio
defendiendo eso como si fuera ya la única opción, porque se paran desde la perspectiva de no, pues es que si es de Platón están peleando con la actualidad, pues yo no voy a hacer ese, y es como no, Platón se pelea con la actualidad, pero porque se posicionaba en un lugar específico, pero eso no quiere decir que uno tenga que tomar la actitud opuesta, sino porque no buscar un poco el equilibrio de, pues, un poco las dos cosas. Entonces yo encontré hace un par de años que yo, como amo tanto el scroll, leo mucho más rápido ahora en digital. Entonces yo ahora soy feliz en el Kindle porque siento que leo muy rápido, estoy leyendo a la misma velocidad que antes, pero estoy leyendo, estoy volviendo a leer y estoy volviendo a leer también libros físicos, porque entonces ya mi cerebro volvió a ser más amable con la lentitud que requiere leer, porque sí, leer es lento, pero entonces luego yo digo, bueno, listo, nos ahorramos un montón de tiempo ahora con otras cosas, ¿no? Entonces tengo un compañero, ahorita estoy estudiando una maestría y tengo unos compañeros que afirman que tal herramienta de inteligencia artificial me ahorra tiempo y yo, listo, buenísimo, ¿y para qué estás usando este tiempo extra? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos libros te vas a leer? ¿Cuánto tiempo vas a pasar con tu hijo con el tiempo extra que estás ahorrando en otras cosas? Entonces, creo que ahí es donde está el ejercicio y es, listo, si me ahorré 20 minutos, porque ya no tengo que responder todos los correos porque los automaticé con un N8N, buenísimo, pues esos 20 minutos dedícalos a leer, a sacar el celular de la habitación. Y el leer es también reconocer que la lectura es múltiple. Entonces tenemos lectura en libros, que ahorita estamos rodeados de libros, estamos en la Feria Internacional del Libro, pero leer también es leer periódicos, leer revistas que están casi muriéndose, y hay Quijotes que están aún imprimiendo periódicos y aún imprimiendo revistas. Leer es también escuchar audiolibros, que son una maravilla, que además en el trancón de Bogotá me parecen el mejor plan del mundo. Y cuando uno se empieza a despegar como de que leer solamente es leer a Dostoyevsky, uno vuelve a la lectura porque se castiga uno menos, se es más amable con uno. Bueno, muy bien. Tú mencionaste un tema que me interesa muchísimo y que tiene que ver con mi siguiente pregunta, que es la lectura por placer. Flaubert le decía en una de sus cartas a su amante, le decía la frase famosa, lea para vivir. Y leer para vivir, según Flaubert, es no lea solamente por placer, ni tampoco lea solamente por saber, ¿no? Por el saber. No puede ser uno tan ambicioso por solamente querer instruirse, ni tampoco por solamente querer divertirse. Tú mencionas mucho, hay que encontrar el placer, pero me da la sensación, siguiendo a Flaubert, que muchas veces en la dificultad, a veces incluso en la incomodidad, está el placer. ¿Dónde encontrar ese equilibrio y cómo trabajarlo en especial con niños? Con los niños hay algo muy lindo y es que cuando un niño aprende a leer, le gusta leer. El problema es que los padres quieren que todo pase ya. Entonces, tienen 3 años, ya se sabe las vocales. Es como, ¿y para qué? Ya sabe leer tantas palabras. Es como, ¿y para qué? Porque tienen afán de resultados, porque se cree que estos resultados lo van a llevar a tener mejores notas, y esto le va a llevar a una mejor universidad, y esto le va a llevar a un mejor trabajo, y lo va a llevar eventualmente a un mejor sueldo, y un mejor sueldo es una mejor vida. Y pues la vida no es así. La vida simplemente no es así. Y en ese proceso uno puede estar afanando mucho el minuto, o sea, la vida inmediata, por estar pensando en la retribución que va a venir a futuro. Leer por placer implica no saber leer también, demorarse, tener sílabas que cuestan trabajo leer. Ayer fui a leer Cervantes en voz alta a los Andes. Me encanta leer en voz alta y hace mucho no lo hacía. Entonces me fui a leer a Cervantes en voz alta. No sé si ustedes han leído a Cervantes en voz alta, es muy difícil. Porque hay palabras que uno no conoce, sílabas que ya no son fáciles, o palabras que uno conoce pero que hoy les dimos diferente. Entonces uno las encuentra en los libros de Cervantes como, ups,
Y ese reto, que el cerebro se rete, es riquísimo, que es lo que le pasa a los niños cuando están en transición primero y están viendo sílabas trabadas, porque es como, me cuesta, pero cuando la logran, uno ve cómo celebran que la lograron. Entonces eso es un poco el leer por lo útil, que es lo que presenta, olvidé, la cito todos los días de mi vida, la cito 50 veces en el libro y olvidé su nombre, Rosenblatt, y es, la lectura diferente es placentera, porque nada más rico que leer una receta de cómo hacer brownies y lograr hacer los brownies. Y que queden ricos, ¿no? Pero si seguiste bien la receta te van a quedar ricos, porque tienes que saber leer y entender lo que estás sacando. Pero asimismo, qué rico es sentarse a leer con el ser amado que es la mamá, el ser amado que es la tía, el ser amado que es el esposo, la esposa. Eso también es rico. Y entonces cuando uno empieza a reconocer el momento de la lectura y empieza a ver qué es lo sabroso de que está viviendo, yo creo que es como también la clave. No sé, cuando por ejemplo uno empieza un nuevo deporte y dice, ya puedo dar esta brazada en natación. Eso es satisfactorio y es lo mismo que pasa en la lectura y es reconocer, yo logré hacer esto porque logré leer. Son esas pequeñas batallas que yo creo que los lectores grandes vamos olvidando y que no hay que olvidar celebrárselas a los lectores pequeños. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo a mi sobrina pasar una página, la pasa mal, dobla la página, no importa, pero yo veo pasar la página, es como, está leyendo. Son batallas pequeñas que se van logrando y se van haciendo. Entonces, uno pierde el sentido de la fascinación muy fácil. Y entonces empieza a fascinarse por otras cosas. No, pues me fascino porque ahora ChatGPT puede hacer esto. Y eso es fascinante. Y por eso nos gusta y volvemos a ChatGPT. Pero entonces volvamos a hacer ese ejercicio de fascinarnos por cosas como, me fascinó este libro que compré, me fascinó este verso. Mi esposo no es muy lector, y yo en momentos donde estoy leyendo cerca de él, es como, un momento, escucha esto. Y él hace silencio y escucha eso, porque esa es otra forma de leer. Y yo me estoy fascinando y yo sé que él también se está fascinando por lo que estoy diciendo. La fascinación es parte de la lectura, tanto por el objetivo de necesito sacar algo de la lectura, necesito aprender, como por estoy viviendo 10 momentos felices de mi vida. O me está costando mucho trabajo, pero si lo logro, qué emoción, ¿no? Escalé la montaña. Logré escalar la montaña. Entonces leer este libro pues es complejo, pero si lo voy a lograr como sea, con las ayudas, precisamente con el libro de Lina, de cómo enseñarle al niño o a la niña a que tenga mejores herramientas. Lina, hay otra metáfora dentro de la gran metáfora, que es este libro que me gustó mucho, y es la famosa casa tomada. Yo también, yo soy abuela, tengo un nieto de 1 año y medio, y me he dado cuenta de la importancia de la biblioteca, o sea, del espacio lleno de libros. No importa, pero de que yo pueda escoger, si no tengo nada más que hacer, yo pueda agarrar un libro y ver imágenes. Explícanos un poquito sobre este espacio y estas bibliotecas en el hogar que tú mencionas, y bueno, de repente también háblanos un poco de esto de la lectura digital en los niños, ¿no? Porque frente a ese espacio físico lleno de libros. Antes de eso, mira que dijiste algo súper importante y es, si no tengo nada más que hacer, tomo uno de esos libros. Y eso tiene que ver con la capacidad que tenemos, o que nos falta más bien, de poder aburrirnos. Estamos tan llenos de cosas que nos cuesta aburrirnos. Creo que uno tiene que ponerse en la posición de aburrirse, pero no es lo mismo aburrirse en una habitación blanca a una habitación que tiene cosas para desaburrirse. Hay un capítulo donde hablo de la biblioteca de mi madre, y no de mi madre hoy 2026, sino de mi madre finales de los 70s e inicios de los 80s, donde no había nada más que hacer en la casa. O sea, después de hacer todo el oficio que hay que hacer, que nunca es poco, pues no había nada más que hacer. Y mi madre sobre todo los libros, porque la casa tenía libros.
si una casa no tiene libros, pues ¿qué haces cuando te aburres? Entonces, hoy, 2026, pues ¿qué haces? Pues vas a aprender el televisor, vas a aprender la consola de videojuegos, vas a hacer tantas cosas porque es lo que tienes a la mano. Entonces, los niños necesitan libros y libros que consideremos juguetes. Lo primero que nos pasa con los libros, en especial cuando hay pequeños, es que no queremos libros cerca de los pequeños porque los van a dañar. Y nunca ven a un adulto leer, sino hasta cuando tienen como 5 años. Y solo ven libros bonitos. Y los libros bonitos son bonitos y es que rico tener una biblioteca llena de libros lindos. O sea, todos queremos eso, porque nos gusta, en especial hoy en día con el internet, nos gusta lo estético, ¿no? Pero los niños no necesitan eso, necesitan libros para destrozar, necesitan libros para morder, necesitan libros. Voy a decir esto, aunque yo no permito que los niños hagan esto cerca a mí, pero creo que debe pasar también libros para pisar, que hayan tantos libros en el piso que pues tengan que pasar por encima de ellos para llegar a otro libro. Digo que no apoyo eso porque no me gusta que los pisen, pero es una actividad que tiene que pasar porque es lo que están viviendo en el momento. Creo que las bibliotecas en la casa cada vez más pasaron a un segundo plano. Las casas no pueden ser lugares pristinos. Y yo entiendo algunas madres, y más que ahora tengo tantas amistades con bebés, que procuran que sus hijos no tengan más de 5 juguetes, porque pues van a abandonar muy rápido el siguiente juguete, y entonces como que les quieren evitar enseñarles consumismo. Pero es que creo que en los libros no hay consumismo. Creo que tener y leer muchos libros es contrario al consumismo, porque el libro, mientras lo vives, te pide quietud. Entonces, ahí, contrario a los juguetes, es lo opuesto y es llénalos de libros. Fui a la casa de una amiga hace poco y le reordené los libros porque es que abajo tenía los lindos y arriba tenía los de cartoné y yo le dije, reina, si no va jamás a funcionar, bajemos los ligeros y los de cartoné al piso más bajo para que cuando él empiece a gatear sean los que vaya a coger, porque obviamente va a coger lo que esté a la mano, porque uno coge lo que está a la mano. Y eso tiene que ver mucho con los esfuerzos que hace, por ejemplo, el gobierno colombiano y con ferias como estas, y es abrirlas cada vez más a eventos fuera de Corferias, porque quieren que esté a la mano de, y es ese mismo, o sea, es tanto en lo pequeño como en lo grande, necesitamos que todo esté a la mano de, que la lectura esté a mano nuestra, que cada vez nosotros que tuvimos el privilegio de formarnos dentro de la literatura, dejemos esa pretensión de es que hay gran literatura y pequeña literatura y buscar cómo ponerla a la mano del otro. Libros más baratos, mejores ediciones. Eso es un esfuerzo gigantesco porque eso requiere recursos humanos y recursos económicos, pero pues cada esfuerzo va sumando. Entonces, creo que las bibliotecas, tanto individuales como las grandes, necesitan pensarse en eso, en poner a la mano al otro. Y uno es una biblioteca también, uno es un libro, uno es una biblioteca en tanto uno carga las lecturas que ha tenido en la vida. Entonces, si uno ha tenido solo 3 lecturas, ¿qué clase de biblioteca es uno? ¿No? Cuestionarse uno un poco eso. ¿Qué biblioteca quiero ser yo? Muy lindo eso, muy lindo. Lina, muchas veces nos pasa, y les oigo a las mamás y a los papás que dicen, no, eso está lindísimo. Yo también tengo un libro que se llama Letras Compartidas que enseña a leer críticamente, no como lo hace Lina, forma práctica, y la gente dice, pero eso a la larga a mí no me sirve porque mi hijo, yo le pongo todo, yo le armo la biblioteca, yo le tengo un montón de libros en el piso, y no, él siempre está mirando y tratándome de quitar. Claro, casi siempre me doy cuenta que es que la persona está con la pantalla y le pone los libros ahí, mira qué bonito, mira tus libros. No. Entonces la pregunta es, danos consejos, porque a mí me da la sensación de que esto funciona cuando los acompañamos, ¿no? Cuando nos sentamos, le mostramos. Incluso hay mamás que me dicen, no, es que a mí me toca ir más rápido. A mí me pasa con mi nieto que hay veces no le puedo leer, sino tengo que inventarme rápido lo que hay en la imagen, porque no tiene esa capacidad de atención. Obviamente Lina aquí no lo hace con precisión, va de a poquitos, ¿no? Cuando tiene esta edad, pilas, pase rápido. Cuando tiene esta otra,
haga esto, ¿no? Nos va dando las recomendaciones poco a poco. ¿Qué nos puedes decir sobre eso tan complejo para los mediadores? Voy primero con una anécdota. José y yo esta semana encontramos el producto nuevo en el mercado y es un libro vacío para que tú pongas el celular como una carcasa y estés leyendo delante de tu hijo en vez de estar mirando el celular. Y José me decía, ¿qué opinas? Y yo entiendo el objetivo, pero no sé por qué el adulto tiene el permiso de scrollear y el niño no. ¡Qué tiranía! Entonces, lo primero es que los adultos somos unos tiranos horribles con la infancia y tenemos como que primero juzgarnos a nosotros, y por eso una de las primeras actividades es la radiografía lectora y es mirarnos a nosotros. Pues criar cuesta. O sea, yo no tengo hijos y no los tengo porque los hijos cuestan tiempo, más que dinero, cuestan tiempo. Mis papás estuvieron para mí, mis abuelos estuvieron para mis padres. Y estar para los hijos no necesariamente, aunque ojalá pudieran todos, es ir a todas las presentaciones del colegio. Ojalá se pudiera, pero estar para los hijos es también otras cosas. Es estar en la comida. Hoy hay padres que al almuerzo no se separan del celular. Si yo hubiese tenido un celular en mi adolescencia, yo creo que mi padre me hubiera gritado, porque yo lo hubiera usado en el comedor. Yo agradezco mucho que en mi adolescencia no tuve celular, que en mi infancia no tuve eso, porque eso no va a la mesa del comedor. Pues lo primero es, la mesa del comedor no lleva a uno un celular. Y entonces yo siempre le digo a la gente, pues lleva un libro y que ese sea el postre. Pues si vamos a ir a un restaurante y todo el mundo se queja de que es que hay los niños en los restaurantes ahora solo tienen el celular, pues compre libros pequeñitos, ligeritos y métalos al bolso. Y pues si no lo lee, pues ya lo leerá la segunda visita al restaurante, a la tercera, a algún momento. Aguántese que el niño grite. Mi sobrina ha gritado unas 3 veces acá. Nos aguantamos que grite, no importa. Comer con mi sobrina es una aventura. Hace desorden, es incómoda. Los niños son incómodos. Pero es parte de crecer, es parte de aprender. Cómo van a aprender a comer, a leer, a hablar, a caminar, si no lo hacen mal previamente. Del error se aprende. Y creo que eso es lo que hay que hacer en la lectura también, es, pues, me va a demorar más. Entonces hay que aprender a dejar el cuento en punta. No pasemos todas las páginas. Dejemos el cuento en punta. Noches. Te dejo, exacto, te dejo antojado para la siguiente. Y entonces tengo un conocido que dice, no, es que mi sobrina no me quiere. Y yo, pues es que sí, cuando estás con ella, no estás con ella, está difícil que te quiera. Su sobrina me ve y ya me quiere. Y la veo menos. Hay que hacer el esfuerzo. Entonces, en vez de darle dulce, pues te voy a leer la mitad de la historia. La próxima vez te la termino. Y tú la próxima vez, ¿qué va a hacer? Va a correr a pedirla, porque no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba. Mi papá se inventaba una historia, en el libro van a saber un poco la historia, no se las voy a contar porque yo respeto el derecho de autor de mi padre, no es mi momento de contarla, pero mi padre contaba la historia siempre a la mitad. Yo creo que es porque nunca se le ocurrió el final. Pero entonces me pasaba a mí y a mi hermana que volvíamos a pedirla y volví a empezar desde el inicio y la volvíamos a pedir y nunca supimos qué pasa al final. Yo espero que por favor no sea real que el cerdo se murió. Pero entonces uno siempre vuelve a pedir, porque es que si no te terminan de contar lo que pasa con el chisme, si no te terminan de contar el chisme, vuelves, Mónica, ¿te acuerdas la vez que me contaste de esto? ¿Qué pasó con esto? Es esa misma dinámica, pero no nos gusta hacer el esfuerzo, nos gusta lo fácil a todos. Y sobre todo las historias, ¿no? Incluso el ejercicio de, así no tengamos libro, ¿no? Hagan el ejercicio en un carro con un niño o en un bus con un niño y es que están desesperados y tienen que estar en la sillita del carro, lo que sea. Te voy a contar una historia con un libro falso, ¿no? Con un libro, es contar la historia, ¿no? Simplemente las historias es lo que definitivamente atrapa y eso es lo que nos está invitando Lina, es trabajemos en historias, contemos historias. A todos nos gustan que nos cuenten cuentos. Exactamente, todos somos chismosos. O sea, no llama, yo lo listo, o sea, yo cojo a mis amigos y les empiezo a leer cuentos y se quedan en silencio. Y son adultos. Y yo, esto es increíble. Claro, la realidad tiene una fuerza enorme, enorme. Lina, hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerte, y es una formadora como tú, en cómo
enseñarles a los niños a leer. Tú y yo siempre ambas hemos trabajado en la narrativa de conflicto para niños y niñas. Estamos en un país muy complejo, un país en que hemos tenido realidades bien difíciles, en las que hemos tenido secuestros, violencia, y los niños no son ajenos a esas realidades. Les ha tocado vivir ese tipo de realidades. ¿Qué opinas tú de cierta literatura y cuáles son los parámetros que tú ves para que exista cierta literatura que contenga elementos del conflicto colombiano, por ejemplo, del conflicto mundial, ¿no? Bueno, esta es una pregunta, voy a responder una pregunta que tú tenías vieja y que Mónica me preguntó, porque nosotras nos conocimos hablando del conflicto, porque obvié hablar del conflicto en este libro y fue deliberado. Ese trabajo de grado a mí me dolió mucho, yo lloraba mucho, mucho. Como para contextualizarlos, esto fue 2014 cuando empiezan los diálogos de paz, y entonces pues, yo lloraba mucho porque yo estaba leyendo al mismo tiempo todo lo que estaba sucediendo y es muy doloroso. Y con Marcela Escobar, años después, nos pusimos a preguntarnos para quién son las historias difíciles, si son para quien las vive o para otros. Y yo creo que los libros de historias difíciles, más que para quien los vive, es para quienes no los hemos vivido. Claro, cuando uno lo vive es bonito porque es reconfortante. Hay un poema que es elegía a Ramón Sigé. Cuando falleció mi tía, yo releía y releía ese poema una y otra vez porque yo de verdad quería escarbar la tierra, sacar el cráneo, besarlos, yo quería hacer eso. Pero yo ese poema lo conocí muchísimo antes de que mi tía falleciera y le entendía a la perfección y sabía de qué hablaba cada verso y me ayudaba a pensar en el duelo. Yo creo que en la infancia es importante hablar de muchos temas. Y cuando digo infancia me refiero hasta más allá, como a la adolescencia. Hay que hablar de muchos temas, hay que hablar de que existen personas de la comunidad LGBTI, hay que hablar de la pobreza. Hay niños que no saben que los pobres existen y que cuando piensan en los pobres, piensan en la miseria. No hay que hablar de la pobreza, que es lo que caminamos día a día en Colombia, que es la mayoría de los colombianos. Hay que hablar de todo un poco. Y en Colombia necesitamos hablar del conflicto, así nos duela. Hay libros en Colombia muy buenos sobre el conflicto, de los cuales Mónica les puede dar a ustedes una clase entera. Y hay que hablar de ellos y leer con ellos eso, aunque no entiendan todo el contexto. Es decir, por ejemplo, Camino a Casa. Yo no necesito explicarle a el pequeño que en Colombia ha habido desaparecidos, que ese libro habla sobre la desaparición forzosa. Y es un libro álbum. Es un libro álbum donde es una niña que cuida a su hermano menor, que es un bebé, y su padre desaparece forzosamente, que es la realidad de Colombia. Yo no necesito explicarle todo el contexto, y entonces en Colombia pasó esto, pero sí necesito contarle de la emoción, de los sentimientos. ¿Tú te imaginas que en esta casa no estuviéramos mamá y papá, y entonces yo tuviera que trabajar, y si yo soy la única que trabaja, ¿qué pasaría? Y hablar de lo hipotético con ellos, no para que entiendan exactamente cómo en Colombia de este año a este año tantos desaparecidos, sino hay niños que viven esto, hay niños que vivieron esto, y si ya es un asunto que toca mucho el hogar, pues también es una forma de entender por qué lo estoy viviendo. El conflicto en Colombia es un tema que además depende mucho en donde uno se pare, cómo lo quiera contar. Pero creo que cada hogar tiene el derecho a contarlo como lo desee contar, porque eso solo nos da herramientas para que cuando tenemos más conocimiento y más herramientas decidamos qué historia queremos contar. Mi historia sobre el conflicto no es la que contaron mis padres, y si yo tuviese hijos, yo sé que no va a ser la que cuentan mis hijos, pero lo que me cuentan mis padres ayuda a entender lo que yo cuento. Entonces, si uno no lo habla, pues simplemente se queda sepultado y ahí se muere. Y no hay nada peor que la Colombia que omite la verdad. De acuerdo, muy lindo, Lina. Y bueno, estamos ante una experta
para enseñar a leer definitivamente. Yo creo que es un libro necesario, todos lo tenemos que comprar, todos lo tenemos que poner en nuestra biblioteca, tenemos que revisarlo además periódicamente, y pues es una invitación fundamental. Entonces voy a invitarlos a alguna, ¿te podemos hacer alguna pregunta? ¿La firma? Perfecto. Ah, perfecto, perfecto. La firma de libros va a ser al fondo. Muchas gracias por tu participación. Creo que alcanzan a hacer una pregunta. Desafortunadamente me voy a perder la respuesta porque tengo que ir a presentar otro libro. Pero, Mónica, ¿podemos tomarnos una foto con todos de fondo? Podemos tomarnos la foto, pero si Mónica se va, se va. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Un aplauso gigante para Lina. Si tienen preguntas, por favor, Y si no, nos vamos todos a firmar los libros, que sé que hay una cola gigante porque esta autora, todos queremos leerla. Bueno, entonces, si no hay preguntas, por favor, todos sonrían.